Bienvenidos a una lección más. Paz a vosotros. Lección 1. Fecha. 31 de diciembre del 2022. Título de la lección. Éxodos. Vinieron a él sus discípulos. Textos para leer en casa. Mateo 5:1. Énfasis de la lección. Lo que significa venir a Jesús. Texto clave de la lección o para memorizar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mateo 5:1. Objetivo. Conocer el contexto y sentido de las bienaventuranzas propio del texto bíblico y su pertinencia para el discipulado en nuestros días. Narración. Los evangelios son textos que hablan de la buena noticia de Jesús y del reino que se ha hecho presente a través de su vida, obras y palabras. También son textos cuyo propósito es el discipulado, pues entendemos que fueron producidos varias décadas después de que el Maestro transitó esta tierra. Fueron obras cuyos destinatarios eran seguidores de Jesucristo, pero estaban distanciados por el tiempo, la cultura, la geografía y la experiencia directa con el Maestro de Galilea. Por lo tanto, los evangelistas consideraron necesario dejar atrás las enseñanzas orales para dar paso al legado escrito con el fin de, número 1, preservar el mensaje para transmitir el evangelio con pureza. Con esto respondían a la pregunta: ¿qué significa el evangelio para nosotros hoy? 2. Actualizar el discipulado para que éste fuera vigente en el lugar y las circunstancias que vivían. Con esto respondían la pregunta: ¿cómo se es un discípulo de Cristo hoy, en medio de nuestras circunstancias? Es con base en estas dos preguntas que podemos descubrir la relevancia y el sentido que tiene lo que conocemos como el Sermón del Monte. En él se conjuntan las dos intenciones del Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesús como aquel profeta que a manera de Moisés aparecería para hacer la voluntad de Dios, según Deuteronomio 18:18. Por ello nos ofrece varios puntos similares en sus vidas. Ambos fueron perseguidos en su infancia por un gobernante tirano. Vieron en Egipto y fueron llamados de allí. Moisés abrió el mar rojo, agua, y pasaron en seco. Jesús fue bautizado en el Jordán, agua, y fueron abiertos los cielos. Fueron llevados por Dios al desierto y fueron puestos a prueba. 40 años, uno, 40 días, otro. Pero el evangelista no pretende decir que Jesús sea igual a Moisés, sino superior. En Jesús vemos cómo los diferentes eventos que se narran son evidencias de que estaba cumpliendo la ley y los profetas. Cumplir sería el equivalente en nuestros días a interpretar, pero en el mismo sentido que un músico interpreta una partitura, no como teoría, sino como práctica. En otras palabras, cumplir es hacer la correcta interpretación del texto sagrado, trasladando lo que es letra a la vida, convirtiendo el texto en experiencia plena. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 5:17. Cumplir no tiene un sentido legal. Obedecer, sino vital. Que la letra se transforme en vida. Análisis. Primera parte. Jesús es el nuevo Moisés. Viendo la multitud, subió al monte. Aquí se establece otra similitud, así como Moisés en el Sinaí, Éxodo capítulo 19. Jesús sube a una montaña y en ambos eventos podemos encontrar elementos parecidos. En el caso de Moisés, montaña, pueblo, ancianos, revelación de la ley en comparación con Jesús. Montaña, multitud, discípulos, revelación de la voluntad de Dios. No obstante, estas similitudes no sirven para mostrar una equivalencia, sino para resaltar a través de ellas las diferencias. Inciso 1. Moisés es un mediador de la revelación de Dios. Jesús, en cambio, es la revelación y el revelador opine.
Inciso 2. Los ancianos, en el caso de Moisés, tuvieron miedo y no quisieron acercarse, según Deuteronomio 5, 23, 31. En cambio, con Jesús, los discípulos vinieron a él, es decir, se acercaron, opine. Inciso 3. En Mateo se establece una clara diferencia entre los discípulos de Jesús y la multitud. Esa masa sin forma de personas que lo siguen, pero se quedan lejos. Segunda parte. Jesús, el Mesías rabí, sentándose. En la tradición rabínica, cuando un maestro de la ley se sentaba, era señal de que la clase iba a comenzar. En Mateo, Jesús es el más grande maestro. No va a dar una nueva ley, sino a convertir la letra en vida, 5:17. Tanto de la sección conocida como ley Torá, como de la sección de profetas, así tanto los mandamientos como las profecías encontrarán su cumplimiento en Cristo. Inciso 1. La enseñanza de Jesús no puede equiparar de manera simple a la de un rabí judío, pues la tarea de estos se había reducido a convertir la letra de la ley en letras más amplias, exigentes y pesadas, a las que Jesús denuncia como tradiciones de hombres. Opine. Inciso 2. En cambio, el propósito de Jesús es hacer realidad lo que fue dicho por Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Comente. Inciso 3. De esta manera, Jesús es superior a Moisés, pues Moisés fue un mediador para revelar la voluntad de Dios en tablas de piedra. En cambio, Jesús no es mediador, sino revelador, que hace posible que la ley encuentre su cumplimiento como vida de una nueva humanidad. Tercera parte. Jesús, el Moisés que realiza un éxodo. Moisés es quizá el más grande líder de Israel. Fue quien guió y acompañó al pueblo desde su liberación de la esclavitud en Egipto hasta los límites de la tierra prometida. Este ministerio podría describirse bien mediante la figura de un pastor cuidadoso. Sin embargo, a diferencia de Moisés, Inciso 1. Jesús no guía a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, sino de la esclavitud del pecado y condenación de la muerte a la libertad para la vida abundante y eterna. Opine. Inciso 2. Jesús hace un éxodo, no un éxodo. La expresión éxodo es un juego de palabras griegas que se componen de eis, que indica un movimiento hacia adentro, y odos, un camino. Con ello se expresa una idea inversa al éxodo, ex hacia afuera, y odos, camino. Y es que Jesús trajo el reino de los cielos a esta tierra, 3:2 y 4:7 y 10:7. No nos lleva hacia otra tierra o al cielo, sino que introduce la liberación en el lugar y las circunstancias en las que nos encontremos, para que aquí y ahora disfrutemos la salvación y la bendición del Padre. 12:23. Opine. Inciso 3. Por lo anterior, la vocación de los discípulos no consiste en escaparse del mundo ni de la realidad, sino penetrar, meterse en ella para transformarla. Esta idea queda clara mediante las figuras de la sal de la tierra en el 5:13, la luz del mundo en el 5:14, la semilla que siembra en la tierra 13:31 y la levadura que se esconde en la masa 13:33. Comente. Aplicación. Vinieron a él sus discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús hoy? La Iglesia de Dios en México congrega alrededor de 60,000 personas como parte de su vida como comunidad. Esto representa que somos como máximo el 0.043% de una población de 130 millones. O sea que hay 46 congregantes de la Iglesia de Dios por cada 100,000 habitantes. De esa cantidad, solo 35,000 son bautizados. Y lamentablemente de esos, solo alrededor del 8% son creyentes comprometidos. Es decir, 2,800 personas ejercen un liderazgo.
Solo el 40% asiste fielmente a las reuniones. Solo el 30% participa frecuentemente en las actividades de la iglesia. Solo el 10% evangeliza. Solo el 1% participa en un ministerio de amor hacia afuera de la iglesia. Solo entre el 20 y el 25 aporta económicamente con fidelidad y generosidad para sostener la obra. Esto redunda en un crecimiento anual en membresía de apenas el 2.85%. Es decir, que cada año se añaden 28 personas por cada 1,000 miembros. Esto significa que entre toda la iglesia a nivel nacional apenas podríamos dar origen a 2 nuevas congregaciones cada año, sin considerar la construcción de un templo. No obstante, pese a la realidad anterior, la gran mayoría, cuando les pregunta si se consideran discípulos de Cristo, responden afirmativamente. Casi el 100% se consideran cristianos auténticos. Creen que son salvos, están agradecidos porque han sido perdonados, se sienten confiados de que tienen la doctrina más pura, reconocen que el Dios revelado en la Biblia es el único y verdadero Dios, o aceptan que no hay salvación fuera de Cristo. Los datos anteriores son aspectos que se pueden medir, pero ¿qué hay de los datos no medibles? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de miembros que están impactando positivamente a la sociedad? ¿Cuál es el carácter que describe cada congregante en su vida diaria? ¿Cómo aplicamos los valores éticos cotidianamente? ¿Cuál es nuestro testimonio para los no creyentes, entre otros? ¿No cree que es tiempo de que consideremos nuestro discipulado con mayor seriedad? Conclusión. Para dar respuestas a lo que significa ser un discípulo de Cristo hoy, es importante tener claridad respecto a su ministerio. Equiparar a Jesús a un gran maestro, profeta o líder no ayuda en nada a menos que esto nos lleve a un movimiento de éxodo. Si es un gran maestro, permitamos que sus palabras moldeen nuestro carácter. Si es un gran profeta, permitamos que su predicación nos confronte y transforme. Si es un gran líder, permitamos que nos introduzca en la vida abundante que se manifiesta en su reino. Si Jesús está por encima de cualquier modelo humano, no podemos quedarnos impasibles. Debemos dar el paso al frente, salir de la multitud, dejar de escondernos entre la masa. No podemos hacer menos que venir a Él como discípulos. Eso nos hace bienaventurados. Paz a vosotros.